Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos a otra perla de la palabra, explorando el libro de Proverbios. En el capítulo 12, versículo 9, la palabra de Dios dice: más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Aquí está hablando de la jactancia. Y la jactancia es uno de los pecados que están contemplados dentro de lo que la palabra de Dios identifica como la vanagloria de la vida, que es enemiga de Dios. En primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como vemos, la vanagloria de la vida y dentro de ello la jactancia, entonces, es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque es el resultado del ego del ser humano, de la carne, del falso yo, de la imagen del diablo. El diablo fue jactancioso cuando se rebeló en contra del Señor. Él comenzó a hacer alarde de sus propios méritos para ponerse por encima de Dios. Y la jactancia es hermana de la arrogancia, del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, de la autoconfianza, de la autoexaltación, de la autoestima, y es la madre también del menosprecio, de la burla, de la discriminación, del insulto a otros. Todas estas cosas que hemos mencionado, que son las parientas de la jactancia, y la jactancia entre ellas significa tener un más alto concepto de nosotros mismos, de lo que debemos tener, y ello implica tener un más bajo concepto de los demás del que deberíamos tener. Es un exceso de estimación propia y es un hacer alarde, propaganda, publicidad de sí mismos. Es presunción acerca de algunas cualidades o de algunas características en nosotros, que olvidándonos de que nada le es dado al hombre que no le sea dado del cielo. Es decir, nos es dado del cielo, no es nuestro. La jactancia se los apropia. La jactancia nace de aparentes méritos u obras nobles o virtuosas o de alguna estima, pero que no se corresponden realmente a un carácter virtuoso, sino que son simulaciones para ganar reconocimiento y alabanza de parte de otros. Generalmente deriva en menosprecio, baja estima, burla, discriminación e insultos a otros, a los que considera inferiores a sí mismos. Todo ello es resistido por el Señor. El Señor resiste, dice la palabra en primera de Pedro capítulo 5 versículo 5, que Dios resiste a los soberbios y da más gracia a los humildes, lo mismo que dice en Santiago capítulo 4 versículo 6. ¿Y eso qué significa? Que Dios de alguna manera frena, resiste, para las bendiciones, la gracia, la misericordia para todos aquellos que son orgullosos, jactanciosos, vanidosos, etc. Y lo que conduce a la ruina del poseedor, de la jactancia. En Proverbios capítulo 16, versículo 25, la palabra de Dios nos recuerda que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte, lo mismo que Proverbios capítulo 14, versículo 12. Y la jactancia es un camino propio que nos parece derechos, pero que su fin es ruina. Porque es un camino nacido de la carne, nacido del mundo, nacido del diablo. Dios aborrece todas esas cosas. La jactancia es parte de los ojos altivos, y como dice Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia
discordia entre hermanos. Y notemos que lo que encabeza la lista de las cosas que el Señor aborrece son los ojos altivos, y los ojos altivos son consecuencia del orgullo, de la soberbia, de la jactancia, de la altivez, de la vanidad, etc. Y Dios lo aborrece, de tal manera que cada uno de nosotros necesitamos examinar nuestro corazón y pedirle al Espíritu también que nos escudriñe para ver si no hay algún tipo de jactancia en nosotros, que no hacemos, a ver si no hacemos alarde incluso de las cosas de los dones de Dios que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Muchas veces nos jactamos, por ejemplo, de que el Señor sanó a alguien porque nosotros oramos. Eso es jactancia, porque nos estamos echando el mérito nosotros en lugar de darle el mérito a Dios. Nosotros simplemente somos un vehículo, no somos la razón por la cual la persona pudo haber sanado, pudo haber sido salva, pudo haber sido liberada. Cuando nos jactamos de las cosas que Dios hace a través de nosotros, prácticamente nos estamos apoderando de lo que Dios hizo, y se nos está olvidando que todo es un don de Dios, y que el único que merece la gloria y la honra es el Señor. La jactancia es honrarnos a nosotros mismos, alabarnos a nosotros mismos, promocionarnos a nosotros mismos como si nosotros fuéramos los autores de lo bueno, cuando todo lo bueno viene de parte de Dios. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y lo más importante, por lo cual necesitamos examinar nuestro corazón, es por lo que mencionamos hace un rato, que Dios resiste a los soberbios, jactanciosos, arrogantes, etc., pero da más gracia a los humildes, y la gracia es el canal por el cual las bendiciones de Dios vienen a nuestras vidas. Quiere decir que una vida de un jactancioso, de un vanidoso, orgulloso, soberbio, etc., no es una vida con bendición, es todo lo contrario, es una vida con vacíos interiores, es una vida que en realidad lo que refleja es inseguridad, lo que refleja es un vacío en el corazón. Delante de Dios, la jactancia, como todo lo demás que hemos mencionado que se asocia con ella, no es una cosa ligera, sino es una cosa sumamente seria, que no solo no pasa desapercibida para Él, sino que es totalmente opuesta a su carácter. El carácter de Dios es la humildad, mientras que la vanagloria de la vida, donde va incluida la jactancia, es en realidad una esencia del carácter del diablo, que lo vemos en Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14, dice la palabra: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esa es la esencia del diablo, y la jactancia es parte de la esencia del diablo en nosotros, cuando la palabra de Dios nos llama a menguar nosotros y que el carácter de Cristo vaya siendo formado y creciendo en cada uno de nosotros. Es decir, como una característica de Cristo es la humildad, y la humildad es contraria a la jactancia. Por lo tanto, necesitamos examinar nuestro corazón y ver si hay algo de esa iniquidad en el corazón de cada uno de nosotros, y pedir la ayuda de Dios y de la palabra para poder ser libres completamente de esas cosas, porque la palabra de Dios nos enseña claramente en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, que conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Y por el otro lado, la unción del Espíritu Santo, dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19, que liberta a los cautivos, y la jactancia es una cautividad. Por eso necesitamos la palabra, necesitamos ser obedientes a la palabra, seguir la palabra, y también obedientes a la dirección del Espíritu Santo, para ser libre de aquello que se oponga a las bendiciones, a la gracia de Dios
que se oponga a que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y por ende a que tengamos una vida plena, una vida abundante, una vida bendecida, una vida en victoria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra nos instruye, nos enseña, nos corrige, nos redarguye, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, perdón por cualquier manifestación de jactancia que haya habido en nuestras vidas, y te pedimos también, Señor, que tú examines nuestro corazón y veas si hay jactancia en cada uno de nosotros, Señor, para que para que seamos libres de ella a través de la palabra y a través de el poder del Espíritu, del poder transformador de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, líbranos de todo aquello que nos esté impidiendo, Señor, alcanzar una mayor gracia, Señor, que nos esté impidiendo alcanzar la humildad, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, llegamos al final de esta perla de la palabra. Gracias por conectarse, que tengan una bendecida noche, y si Dios lo permite, el día de mañana regresamos con otras perlas de la palabra para seguir edificando nuestras vidas en el Señor Jesucristo. Bendiciones y un abrazo para cada uno.